¿Le tiene usted miedo a las arañas, miedo a las alturas, miedo a lugares abiertos, miedo a lugares cerrados, fobias, miedo a espacios cerrados, miedo a las inyecciones o a las agujas, miedo a los perros, a las serpientes, fobia a volar en avión, miedo a situaciones sociales, miedo a ser evaluado, miedo a la oscuridad, miedo a los gérmenes, miedo a la suciedad, miedo a la muerte, miedo a morir? Hoy vamos a hablar de las fobias. ¿Qué fobias tiene usted? Hay gente que ve una araña y se desmaya, otros ven un ratón y se desmayan, otros que no son carteros le tienen mucho miedo a los perros. Pero una cosa es tenerle miedo, otra cosa es tenerle pánico, porque hay gente que le tiene pánico a un perro que no es capaz siquiera de tocarlo y acariciarlo por mansito que sea, aunque tenga bozal, aunque tenga el hocico amarrado. Hay gente que le tiene pánico al encierro, a las alturas, gente que no es capaz de irse de una ciudad para otra en avión y que prefiere gastarse 20 o 30 horas en bus antes que subirse a un avión porque le tiene pánico a volar. Ese encierro allá en las alturas lo hace sentir indefenso. ¿A qué le tienen miedo ustedes? Una fobia es un miedo intenso, irracional y desproporcionado ante un objeto, situación o actividad específica. Este miedo puede interferir significativamente en la vida cotidiana de la persona. ¿Ustedes imaginan un piloto que le tenga fobia a las alturas, que le tenga fobia a volar? Esteban López, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tipos o clases de fobia. Las fobias se pueden clasificar en tres grandes grupos. Fobias específicas: miedo a un objeto o situación concreta. Por ejemplo, animales como las arañas, sinofobia, alturas, acrofobia, sangre o agujas, tripanofobia, que no es fobia a las tripas, tripanofobia, fobias sociales, trastorno de ansiedad social. Este sí que es duro, ¿cierto? Gente que le da pánico compartir socialmente. No es miedo, no es el temor normal. Estamos hablando de gente que evita situaciones sociales, aunque fueran necesarias para su trabajo, con tal de no experimentar ese temor. Miedo a situaciones donde la persona puede ser observada o evaluada por otros, que es en casi todas las situaciones de la vida. El que no quiera ser evaluado o observado, le toca quedarse encerrado en su casa porque no hay manera. Miedo a lugares o situaciones difíciles de escapar o donde sería embarazoso tener un ataque de ansiedad. Yo les confieso, yo tengo fobia al encierro, claustrofobia. Y estas fobias tienen unos orígenes y tienen una manera de tratarlas también. Casi todas las fobias mejoran bastante si el que tiene la fobia no le tiene fobia al psicólogo y va y se deja ayudar. Hay otras maneras de lidiar con las fobias también, como por ejemplo la regresión. Hay gente que hace regresión. La hipnosis también ayuda mucho con el tema de las fobias porque te retrocede hasta momentos que fueron muy traumáticos. Yo identifiqué de dónde me vino la fobia mía al encierro, porque yo una vez me quedé atrapado en un zarzo, en una buhardilla, ¿cómo se llama el zarzo aquí? En un lugar muy estrecho que había en esas casas, en esas fincas viejas. Yo me quedé atrapado allí y empecé a respirar ese polvo que hay en los zarzos, porque allí hay acumulación de polvos, y yo sentí que me iba a morir ahí. Y a mi papá le tocó irme sacarme de allá porque me quedé atrapado, no pude salir. Y desde allí me viene la fobia a los encierros. Hay gente que le tiene fobia a los ascensores, entonces nunca se compran una casa en un 20º piso porque les toca muy duro para subir el mercado. Yo le tengo fobia también al encierro, y una vez subiendo a la catedral de Manizales, que es muy encerrada, yo me mareé, pero lo hice como sabía que me iba a ser difícil, pero lo hice como para probarme y para precisamente confrontar esa fobia, que es uno de los métodos que hay para quitarse las fobias. ¿Qué fobia tienen ustedes? ¿A quién conocen? ¿Qué fobias raras han visto? Hay gente que ve una araña y grita ¡ay! Aunque sea cierto, no tiene que ser mujer. Dice, no, la mujer le tiene miedo a los ratones, los hombres también. Y a las cucarachas, esa no aparece aquí en la lista, pero una cucaracha le causa a uno pánico. Y cuando la cucaracha vuela, ¡ay, Dios mío! ¿Cierto? Dicen que toda persona es valiente hasta cuando vuela la cucaracha. Miedo a las arañas, a las alturas. Hay gente que no se sube a un avión, que se sube a un edificio, se asoman así para abajo y se pueden desmayar. Uno siempre pues le da cosita cuando uno se asoma así en un edificio bien alto hacia abajo. Usted sube al Empire State de Nueva York y claro, usted se ve allá a esa gente chiquitica, usted siente un mareito, pero es normal. Pero es que cuando se habla de fobia es un miedo desproporcionado, irracional e intenso, dice acá. Una fobia es un miedo intenso, irracional y desproporcionado ante un objeto, situación o actividad específica. Este miedo puede interferir significativamente en la vida cotidiana de la persona. Miedo a la suegra, fobia a la suegra. Yo cuando veo a mi suegra siento como que me va a dar un desmayo cuando la suegra viene a la casa. Simón Toro, muchas gracias, muy buenas. ¿Cómo está usted? ¿Cómo me le ha ido?
Cuéntenme por aquí, ¿han padecido de alguna fobia o padecen de alguna fobia? ¿Se han curado de alguna también? Dígame sí o no y yo ahí voy viendo. ¿Quieren que hablemos de alguna fobia en específico? Por ejemplo, la fobia social. Por ejemplo, la fobia social, mire. Bueno, hay una fobia que es comer frente a otros. Hay gente que no es capaz de comer. Me puede morir de hambre, pero mientras haya gente viéndolo, no come. Mi papá era uno de esos. Mi papá decía, no. Estaba comiendo, llegaba una visita y de una vez arrancaba, Teresa, llévese ese plato que no va a comer más. ¿Cómo así, Julio? No, a mí no me gusta comer delante de la gente. Entonces mi mamá, mi vieja, se llevaba el plato y así fuera que se enfriara, él no comía enfrente de otras personas, porque él decía que eso es muy maluco que lo vean comer a uno, que él no se aguantaba que lo vean comer a uno. La fobia social, una de las fobias sociales es hablar en público. Yo me curé, porque es que cuando usted está hablando en público usted siente temor de muchas cosas, de cosas físicas y cosas que no lo son. Por ejemplo, te da miedo que te vean tu cuerpo, porque uno siempre su cuerpo, hay cosas que a uno no le gustan de su cuerpo, ¿cierto? A mí casi todas, que no me gustan. Pero porque yo fui donde la psicóloga y le dije, doctora, yo que tengo, dígame físicamente usted cómo me ve, dígame la verdad por difícil que sea. Y me dijo, no se preocupe, Saúl, usted físicamente no tiene ni dos problemas, la cara y el cuerpo. Y entonces, claro, el que habla en público está expuesto a que le vean su cuerpo, a que se le burlen, a que lo vean que está barrigón, que tiene pata de gallina, que se envejeció por aquí, que se le cayó el cabello, todo, a todo está expuesto uno. Entonces cuando uno se vuelve artista lo que hace es que se inmuniza frente a esa burla que siempre va a existir. Así no se la diga, si uno no la note, si hay 100 personas viéndolo a uno, de esas 100 hay por lo menos 10 o 15 que están burlando de uno. Entonces uno tiene que saber que eso es así y que eso no se puede evitar y que además eso no solamente sucede cuando usted sale a hablar en público, sino que la gente, cuando usted va por la calle, hay mucha gente que se está burlando de usted. Lo que pasa es que uno no se da cuenta, ¿cierto? Entonces el artista, ¿qué hace? El artista hace como que no se da cuenta. Fobia a hablar en público. Fobia a hablar en público. Te da miedo. Sientes pánico, no miedo. Miedo, un temor, digamos, normal. Lo sentimos todos los que salimos a hablar en público. Cualquier persona que hable en público y diga que no le da miedo, está mintiendo. Hay un temor normal. Pero que te dé pánico, que te paralices, que te tiemble la voz, que quedas hablando así como Betty la Fea, que se ponga uno rojo, que le sacan lágrimas, que le tiemble la hoja. ¿No han visto ustedes que a veces hay personas que salen a leer el evangelio así que el padre lo saca por primera vez, les toca porque es el matrimonio de la hija o el bautizo de su hijo, les toca leer la epístola y uno ve que les tiembla la hoja y es lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro a los Corintios. Entonces, claro, la gente se burla y él sabe que se están burlando porque él siente que está temblando y cuando él siente que está temblando, mientras más miedo le da de que se esté notando, más tiembla, ¿cierto? Es como cuando dice Andrea López, estaba tan aterrada de exponer en público que la tesis de grado me la aprendí de memoria. ¡Wow! Eso es más difícil que leerla en público. Yo la felicito, Andrea. Pero, ¿verdad? Y cuando uno está aterrado, bien sea que tenga timidez o miedo porque está hablando en público, a uno se le nota, porque uno ya siente la sensación corporal, uno siente que está sudando, que está rojo, siente calor en la cara. Uno dice, me están mirando y, o sea, se están dando cuenta de que estoy achantado, decimos en Colombia, de que estoy ruborizado, y entonces mientras más piensa uno en que se están dando cuenta, más rojo se pone, o sea, entre más rato es peor. Entonces usted, cuando le empieza a temblar la hoja, usted sabe que le está temblando la hoja y usted sabe que lo están mirando y entre más se da cuenta, mientras más cae en la cuenta, más tiembla y peor le va. Eso es de las situaciones más horribles que hay, pero todas se pueden manejar. Son fobias, la fobia a hablar en público. ¿Por qué? Porque te están mirando tu cuerpo, porque cuando estás hablando en público también te puedes equivocar. Y como nosotros somos tan dependientes de la aprobación, entonces nos da mucho temor equivocarnos, porque si nos equivocamos nos van a señalar, vamos a hacer el ridículo y otra vez se van a burlar. Entonces, como somos tan vanidosos y queremos que todo se nos apruebe, que todo nos salga perfecto, por eso nos da tanto miedo. Pero cuando usted aprende a ser vulnerable, cuando usted aprende y entiende que usted se puede equivocar perfectamente y que cualquiera que se suba a hablar al público se puede equivocar y cometer muchos errores, cuando usted entienda eso y no le dé miedo de eso, ahí se le quita el miedo y ahí comete menos errores, para que vean. A mí me da más fobia de la cucaracha. A mí la cucaracha, porque cuando uno la estripa otra queda, uy Dios, y eso me da entre fobia y fastidio. O sea, es que es horrible. Y cuando la cucaracha vuela, hasta ahí le llega la valentía a uno. A las arañas, a las alturas, gente que, subiendo a la Piedra del Peñol. La Piedra del Peñol es una piedra que tiene creo que más de 500 escalas, ¿verdad? Le tengo fobia a los alacranes, claro. No, claro. Uy, qué miedo, hermano. Es que con esa ponzoña que tienen, Dios mío.
A las armas, Saulo, no puedo estar tranquilo si hay alguien armado cerca. Muy bien, nos parecemos mucho. Yo creo que, y hay que distinguir también entre lo que es una fobia, que es una cosa exagerada, horrible, que usted es capaz de desmayarse. Fobia, por ejemplo, a la sangre, fobia a las agujas. Hay gente que no, siempre le pide al doctor que le mande cápsulas, pastillas, porque no aguanta, no tolera que lo chusen. La fobia es un miedo desmesurado, un miedo que puede llegar al desmayo. Lo demás son miedos normales, ¿cierto? Por ejemplo, yo le tengo miedo a las culebras, pero yo no veo una culebra y me desmayo. Si me da mucho susto, pues yo no me desmayo. Le tengo fobia a mi señora cuando se enoja. Muy bien, hermano. Eso sí es para que se desmaye, hermano. Eso, al toro por los cuernos, decía una canción. Al toro por los cuernos hay que agarrarlo, ¿sí o no? ¿Qué fobia tienen ustedes? ¿Qué opina de la suegra en casa y que no tiene a dónde más ir? Eso es para una fobia. Eso sí es para uno hacer lo que hace Perica. Dice para Cartagena y que hace un mes por allá, ¿sí o no? Técnicas complementarias. Respirar, ¿cierto? Para combatir fobias. Inhalar contando de 1 a 4, 1 a 5, respirar, el mindfulness, la meditación esta, observar el miedo sin reaccionar, aceptando la emoción sin juzgar. Eso se dice fácil, pero aceptar la emoción sin juzgarla es complicado. Usted simplemente la ve y ella se va disolviendo. Eso no dura tanto, una emoción no dura tanto. Usted la siente en el cuerpo y eso al ratico se va. Listo. Visualización positiva. Imagínese enfrentando la situación temida con éxito. Usted imagina usted luchando con esa araña, arrancándole las patas, y yo soy más poderoso que la araña, yo soy más grande que ella. Entonces usted más o menos de esa manera va combatiendo las fobias. Pero lo mejor es que vaya donde un profesional. La fobia al trabajo, esa es la mejor fobia que uno puede tener. Es que el trabajo no debería existir, hombre, el trabajo no debería existir. No. Y los sábados y los domingos debería estar prohibido por la constitución de cada país que la gente trabajara. ¿Sí o no? Eso debería estar, y castigarlo a uno. La religión diría, va para el infierno el que trabaja sábado y domingo, mano. Bueno, los judíos descansan los sábados, está muy bien, eso está muy bien. Bueno, señores, para la fobia. El problema de las fobias es que la mayoría de la gente no le presta mucha atención, entonces en vez de tratársela, de curársela, se hace el bobo y simplemente no enfrenta aquellas situaciones. Hay gente que no le gusta viajar en avión, pues nunca estudia para ser piloto porque pues no sabe que le tiene fobia a las alturas del avión. El que le tiene fobia a los edificios altos no sube, se pierde muchas cosas. Por ejemplo, mi papá subiendo a la Piedra del Peñol, que son como 400 y pico escalas, ¿no? Piedra del Peñol es una piedra que queda en un municipio a 1 hora y algo desde Medellín, en Colombia, y la piedra preciosa, uno sube y arriba, pero uno sube y ve todo así para abajo. O sea, el que tenga fobia a las alturas no es capaz. Entonces mi papá subió hasta cierta parte y se empezó a marear, entonces después bajó. ¿Y sabe cómo baja el que tiene fobia? Sentado, casi arrastrado, pues madre, porque no. Si se paran, se marean. Entonces baja uno es como encurrucado, es muy triste, ¿cierto? Entonces a uno que lo va acompañando, al que tiene la fobia, le toca subir hasta la mitad, acompañarlo hasta abajo, luego volver a subir y luego volver a bajar. No me joda. Uno termina rendido, subió la piedra, yo subí la Piedra del Peñol 2 veces ese día. Nancy Longa 5, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Tienen ustedes alguna fobia que no sea la del trabajo que tiene y la fobia a la suegra que tiene el gladiador? ¿Qué opina de la suegra en casa porque no tiene dónde más ir? Listo, ya. Firmes por la patria, muy bien, sí señor. Así es. Que viva Colombia, que viva los latinos, la gente que habla español. Yo aquí trabajo para comunidad de distintos países y sabe que todos somos muy parecidos. Me dicen, no, es que el colombiano y el ecuatoriano igual, gente buena, toda gente trabajadora. Vinimos a este país a salir adelante y yo me los encuentro a todos en el teatro. Allá en Nueva York donde trabajo, entonces va el de Venezuela, va el de Ecuador, va el de Nicaragua, va el puertorriqueño, va el dominicano, y son gente muy parecida. La gente cree que no, ese dicho es muy colombiano. Los refranes se parecen en casi todos los países, casi todos decimos, no, la malicia indígena no, casi todos los latinos somos inteligentes, rebuscadores, avispados, emprendedores, es bonito. Y aquí en Estados Unidos no somos, aquí no hay paisa, ni el costeño, ni el pastuso, ni es que esos paisas como son, no es que esos bogotanos. No, aquí todos somos colombianos. Y nos cobija una sola bandera y así debería ser también en Colombia. No deberíamos ser un país que se regionaliza tanto. Deberíamos ser nosotros y todos los países mucho más universales, mucho más globales, porque aquí somos colombianos, es una sola la bandera. Y si vamos más lejos, somos latinoamericanos, nos une un idioma, nos une una cultura, la cultura latinoamericana, ¿verdad? Y así debe ser.
Entonces hay que ir a probar la comida de otros países. El paisa tiene que ir también a comer ajiaco de vez en cuando y se pega un viajecito a Bogotá y el bogotano a Medellín, como se hace, como debe ser. Bueno, señoras, señores, muchísimas gracias. Yo ya me despido. Acuérdense que las fobias se pueden trabajar, se puede hacer hipnosis, hipnoterapia, hay que saber con qué se la hace, tenga mucho cuidado. Ojalá que sea un psicólogo que también tenga la especialidad en hipnosis, que sepa hipnotizar. Se puede hacer regresión también. La regresión que a mí me gusta es la regresión que va hasta la niñez, porque ya cuando dicen que se van para otras vidas, yo hasta ahí ya no me... Pues a mí no me cuadra mucho las otras vidas. Me cuadra hasta la niñez, está bien, hasta ciertas cosas que uno no puede recordar conscientemente, porque la mente subconsciente es como un océano profundo que para poder recuperar toda esa información que hay allí no se puede recuperar así como estamos, sino que toca o bajo hipnosis o bajo estado alfa, a la hora de meditar, a la hora de que uno esté más tranquilo, es cuando va recuperando todas esas cositas que se le quedaron perdidas allá en el subconsciente de cuando uno estaba chiquito. Dios les pague, muchas gracias. Acuérdense de seguirme aquí, acuérdense de compartir los videos para que eso nos ayude a multiplicar. Y recuerden mi lema: si le gustó, recomiéndeme, y si no, agradecemos su discreción.